Buenas noches. En esta sesión hablar sobre el estómago. Muy bien, el estómago es este órgano intraabdominal que va a estar situado en el cuadrante superior e izquierdo del abdomen. Va a ocupar una parte del epigastrio y la parte de la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Su forma, su tamaño, posición y dimensiones van a variar según la edad, el sexo, la postura, el tono muscular y el movimiento fisiológico. Generalmente el estómago mide de 25 en su eje longitudinal hasta 12 centímetros en su eje transverso y 8 centímetros en su eje antero-posterior y tiene una capacidad de 1000 a 1500 mililitros. Si nosotros observamos, podemos ver que el estómago tiene una forma de J con una porción descendente o vertical y una porción horizontal. Cuando está distendido va a adquirir una forma piriforme, como la forma de una bota, toda esta región. Va a tener dos caras, una cara anterior y otra cara posterior con dos curvaturas. Tenemos la curvatura menor, que es esta región, y tenemos la curvatura mayor, que va a ocupar toda esta región. Va a tener dos orificios o dos extremos, uno superior, al que vamos a denominar cardias, donde se va a encontrar la unión esófago-gástrica, y una porción distal, que la vamos a conocer como píloro. El cardias, que es la parte superior, va a estar situado a la izquierda del plano medio tras el séptimo cartílago costal, aproximadamente a 2.5 centímetros de su unión con el esternón. El nivel que vamos a encontrar es aproximadamente de T11 a 10 centímetros de la pared abdominal anterior y a 40 centímetros de la arcada dentaria superior. Aquí el esófago va a desembocar y va a tener una función esfinteriana. El cardias va a estar separado del fondo por la escutadura o angulación cardial o ángulo de His, que está situado en esta posición, que va a ser una ubicación anatómica importante porque nos va a permitir funcionar para evitar el reflujo gastroesofágico. La porción pilórica va a tener su continuación con el duodeno y suele dividirse en el antro y en el canal pilórico. La porción vertical va a comprender 2/3 partes de la longitud del estómago y va a tener dos segmentos superpuestos. En el fondo, que es esta región más superior, y el cuerpo gástrico. Entonces, el estómago lo tenemos dividido en cardias, que sería esta región, fondo, que es la parte más superior donde generalmente se observa el aire, el cuerpo, el antro y el canal pilórico. Esas serían las 5 regiones que normalmente van a presentarse en el estómago. Vamos a ver que el estómago va a ser un órgano que va a estar ricamente inervado. Esto es importante porque se va a encargar de producir su ácido clorhídrico para la digestión de los alimentos y también tiene que tener una capacidad para que su mucosa se pueda regenerar de forma adecuada. Entonces va a estar ricamente inervado y vamos a ver las arterias que van a dar esta irrigación. Generalmente son 4 arterias las más importantes que las vamos a describir a continuación. Entonces, la irrigación va a correr a cargo de ramas directas de la aorta abdominal. En esta región vamos a encontrar lo que es el tronco celíaco. En esta parte encontramos el tronco celíaco y del tronco celíaco vamos a ver sus 3 ramas principales.
La primera es la arteria gástrica izquierda. Esta arteria gástrica izquierda va a dar esta irrigación a lo que sería la curvatura menor del estómago y se va a unir con la arteria gástrica derecha, que va a ser una rama de la arteria hepática propia. De este lado tenemos a la arteria hepática propia y de la arteria hepática va a salir la arteria gástrica derecha. Entonces, esta va a pasar también por lo que sea la región del píloro y la curvatura menor hasta juntarse y hacer una anastomosis, que es la unión de estas dos arterias. Entonces, en caso de que existiera alguna alteración, algún compromiso de la arteria gástrica derecha, la arteria gástrica izquierda puede suplir o puede llevar a cabo la función de esta arteria obstruida. Después tenemos lo que serían las arterias gastroepiploicas. La arteria gastroepiploica derecha, que corre por la curvatura mayor, y la arteria gastroepiploica izquierda, que también corre por toda la curvatura menor. La arteria gastroepiploica derecha va a ser rama de la arteria gastroduodenal y la arteria gastroepiploica izquierda va a ser rama de la arteria esplénica y la arteria esplénica a su vez va a ser una rama del tronco celíaco. También la arteria esplénica, que corre por detrás del estómago, va a dar unas pequeñas ramas hacia lo que sería la región del fondo y del cuerpo. Estos se van a llamar vasos cortos. Entonces, la irrigación del estómago la vamos a tener principalmente por arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia, arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, arteria gastroepiploica derecha, rama de la arteria gastroduodenal, arteria gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica y por vasos cortos que son ramas directas de la arteria esplénica. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo viene esta irrigación. Y en cada una de las regiones vamos a tener diferentes relevos ganglionares. Estos relevos ganglionares son importantes porque van a llevar el drenaje de la linfa dentro del estómago y vamos a tener diferentes grupos dependiendo del sitio en donde se encuentren. Entonces, por ejemplo, tenemos esta región que es el cardias y vamos a tener paracardiales derechos, paracardiales izquierdos. Tenemos el grupo de la curvatura menor, tenemos ganglios dentro del tronco celíaco, tenemos ganglios infrapilóricos, ganglios gastroepiploicos derechos, gastroepiploicos izquierdos, así como ganglios a nivel de lo que serían los vasos cortos. Dentro del estómago vamos a ver que existen diferentes células dentro de la pared gástrica. Dentro de la pared gástrica vamos a tener que la parte más superficial o la parte más cercana a la luz del tubo digestivo del estómago, que es la mucosa, va a presentar múltiples pliegues. Estos pliegues lo que van a formar es una superficie más amplia para poder secretar sus sustancias. Entonces, en la célula vamos a tener células como tal células del cuello, que son estas que se encuentran en esta parte. Las células del cuello. Estas células del cuello, las que se van a encargar, van a ser de producir el moco. Este moco lo que va a permitir es crear una capa que va a proteger a estas células, a las células de la mucosa, para que no sean afectadas o no sean alteradas por el ácido clorhídrico que se va a producir. Entonces, esa es la función principal de las células del cuello. Después vamos a tener a las células parietales. Estas células parietales que tienen forma como de un triángulo van a producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico es importante porque es el que va a permitir como tal que se produzca este ácido. No lo liberan como tal, sino van a liberar el hidrógeno y el cloro, y una vez dentro de la luz del tubo del estómago se van a unir y van a formar este ácido clorhídrico.
Estas células también van a estar protegidas por el moco que producen las células del cuello. Y el factor intrínseco es importante porque este nos va a permitir que el paciente no tenga datos de anemia. Entonces es muy importante en otro tipo de trastornos. Las células parietales, la mayor cantidad de ellas se van a encontrar en lo que sería el cuerpo y el antro del estómago. Tenemos otras células que son las células principales. Estas células principales que tenemos en esta región, que están más en la parte inferior de las criptas del estómago, van a producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Vamos a tener también diferentes tipos de células neuroendocrinas. De estas células neuroendocrinas que tenemos en esta región, pues vamos a tener las células G, las células D y las células enterocromafines. Las células G generalmente se van a localizar en lo que sería el antro pilórico y van a producir la gastrina. Esta sustancia va a pasar directamente a la sangre y va a estimular la secreción del ácido clorhídrico y del pepsinógeno. Las células D se segregan generalmente somatostatina y generalmente esta somatostatina también va a estar producida en lo que serían las células delta de los islotes de Langerhans. Y por último, las células enterocromafines van a liberar lo que es serotonina. Y las últimas células que están dentro de la mucosa del estómago son las células mucosas de la superficie. Estas células mucosas de la superficie también van a producir moco como las células del cuello para producir esta capa protectora de la capa mucosa para que el ácido clorhídrico que se produzca no sea tan dañino y no afecte como tal a el estómago y no se digiera por sí mismo. Debajo de esta mucosa vamos a encontrar una túnica muscular. Esta túnica muscular va a tener tres capas de músculo liso, que son la capa interna u obliqua, la capa media o circular y una capa externa o longitudinal. Estas capas van a estar formando una red que lo que va a permitir es el movimiento eh, peristáltico sincrónico. Va a ser como si el estómago funcionara como una licuadora. Lo que va a hacer es moler y disolver todo el alimento, todo el volumen alimenticio para que pueda pasar directamente hacia lo que sería el duodeno. Estas fibras están en diferentes direcciones, desde las más internas hasta las más externas. Tenemos fibras oblicuas y circulares y generalmente los movimientos de peristaltismo van a estar dados por el nervio vago. Y la capa más externa va a ser la túnica serosa. Esta serosa está formada por tejido conectivo laxo, tapizado por una capa epitelial llamada mesotelio, que va a envolver al estómago en toda su extensión, se va a expandir en sus curvaturas para formar el aumento menor, el aumento mayor y el ligamento gastrofénico, que van a ser los sitios de fijación del estómago. En esta imagen de un estómago en vivo durante una cirugía, podemos observar lo que sería la curvatura mayor del estómago, y aquí vemos esta arteria que sería la arteria gastroepiploica derecha, que más o menos estaría comunicando arteria gastroepiploica derecha y arteria gastroepiploica izquierda, la curvatura mayor del estómago, y en esta región de color púrpura estaríamos viendo el colon transverso. Todo este tejido graso que envuelve al estómago, este es el aumento mayor, que es como un delantal que cubre las vísceras intraabdominales. En esta región podemos observar lo que sería el vaso. Lo vamos a colorear de morado. Esta región sería el vaso, todo esto. Y podemos observar la presencia de los vasos cortos provenientes de la arteria esplénica, que van y irrigan toda la región del fondo gástrico, el cual está aquí
sujetado por una pinza de anillos. Entonces, todo este sería el fondo gástrico. En esta otra imagen podemos observar la retracción del esófago. Aquí está el esófago, la región del cardias, el fondo gástrico y la curvatura menor del estómago. Aquí ya observamos seccionados los vasos cortos y podemos ver al fondo el vaso y en esta región movilizado el hígado. Aquí está la unión esófago-gástrica, la región del cardias y el fondo gástrico. En esta imagen también intraoperatoria podemos localizar esta estructura que es el nervio vago que se va a seccionar. En esta sección podemos observar ya una vez removido el estómago, vemos aquí la luz del esófago, en la parte posterior vemos el páncreas, el cuerpo del páncreas, el vaso en esta región, el hígado y el muñón duodenal. En esta parte estamos observando el retroperitoneo ya una vez que el estómago ha sido retirado de su localización habitual. Entonces, espero que haya quedado un poquito más clara la anatomía del estómago y continuaremos con más videos sobre los diferentes órganos del tubo digestivo.